Hola, sed bienvenidos a mi canal, El Rincón del Tejo. Yo soy Carlos y en este caso pues quiero hacer un vídeo acerca de los condicionamientos que vienen de parte pues de ciertas creencias, ¿vale? Yo en mis vídeos siempre intento mostrar lo que es la dualidad, la importancia de la dualidad, porque a través de poseer esa dualidad dentro de nosotros tenemos un cetro de poder pues para tomar nuestras propias decisiones, ¿vale? Porque al fin y al cabo la espiritualidad ha de ser un camino de atrevimiento, de descubrimiento, de romper con todo lo establecido y no basarse absolutamente en nada. Lo que pasa es que ese tipo de caminos son complejos. Es necesario mucha introspección. Cuando miras dentro de ti, cuando profundizas en ti mismo y cuando se obra el cambio de verdad, se sienten emociones que no son bonitas, ¿vale? Pero como ya se ha dicho en más de una ocasión, y realmente es así, en la verdadera exploración espiritual, cuando de verdad te encuentras a ti mismo, más bien en ese proceso, una parte de ti ha de morir, y esa parte de ti que ha de morir es el aspecto mental, para que te guíes solamente por el corazón. Pero claro, que tu parte mental muera es un cambio muy grande, es decir, no es cualquier cosa. Entonces, este tipo de búsquedas no son para todo el mundo, ¿vale? Pues porque se necesita de valentía y se necesita de tener una gran sensibilidad para percibir esos cambios, esos indicios, cuando ves que estás transitando lugares oscuros dentro de tu subconsciente, pues no has de tener miedo, ¿vale? Entonces, pues para la mayoría de las personas, simplemente pues conseguir una doctrina pues ya tienen suficiente. Pero claro, las doctrinas se basan en condicionamientos, se basan en ideas preestablecidas, se basan en yo digo que esto es así, pero digo que esto es así porque lo he leído en un libro, sea la Biblia, sea un libro pues del budismo, etcétera. Y entonces, claro, yo me he encontrado con varios asuntos, sobre todo con el tema del bien y del mal. Y es que, si bien pareciera que las personas que se han entregado a una introspección basada en las religiones orientales como el budismo pudieran pues estar aventajados con respecto al cristianismo, que perdió toda su parte gnóstica en el concilio de Nicea, cuando los evangelios gnósticos se descartaron porque lo que se buscaba era una religión para adoctrinar y no para que el pueblo creciese espiritualmente. Pues bien, si uno se piensa que los budistas pues están aventajados, pues sí, por lo menos tienen esa parte de relajación y bueno, pues en cierta manera sí. Pero, por ejemplo, para mí, un punto de vista muy negativo es el hecho de que los budistas
niegan la existencia del mal. Para un budista el mal no existe. Por lo menos los cristianos, aunque no abrazan la dualidad, que es lo necesario, por lo menos los cristianos, aunque hablan de alejar los pensamientos oscuros de su mente, de la mente de sus feligreses, cosa que es muy negativa porque te provocas más traumas a ti mismo al negar esa oscuridad y no dejar que se manifieste para ser comprendida, pero por lo menos los cristianos no niegan el mal. Los budistas sí, pues yo por lo que he podido pues entender de los comentarios que me han puesto y todo eso, lo que veo es que los budistas niegan el mal. Mi mejor amigo, pues practica el yoga, practica el reiki, pero bueno, aparte de eso, pues le gusta la filosofía griega y estas conversaciones las hemos tenido un montón de veces. Y mi amigo, a pesar pues de que le gusta el budismo y todo esto, pero él no niega el mal. Y cuando le atacan en el puesto de trabajo, pues una persona egocéntrica, pues él en ese momento saca su lado oscuro y no deja que le ninguneen, porque lo que sucede cuando una persona no se defiende, y ya no estoy hablando de una mala contestación, ni siquiera estoy hablando de ir a hablar con esa persona, sino la actitud. Uno, cuando tiene ese lado oscuro dentro de sí, digamos que estando frente a esa persona que le quiere acosar, saca ese lado oscuro a relucir, y entonces esa persona ya no se siente débil, se siente al mismo nivel, y entonces ese tipo de personas oscuras no le afectan, ¿vale? Incluso a veces es necesario, si eres una persona que se siente pues inferior, que se siente vapuleado por aquellos que te intentan hacer daño, incluso en esos casos hay que sacar el ego. Uy, me dirá más de uno, sacar el ego, Pues sí, claro que hay que sacarlo, porque virtualmente el que ha sido acosado está muy abajo, y entonces es necesario montarlo en un elefante para que se sienta con la seguridad de poder solamente estar junto a esa persona que le acosa sin sentirse inferior, ¿vale? Pues bien, el hecho de negar la existencia del mal es algo muy negativo y nefasto para nosotros, puesto que vivimos en una sociedad donde el mal y la oscuridad reinan, ¿vale? El hecho de negar el mal, nos pone a nosotros en una situación de debilidad frente al sistema que nos domina, ¿vale? Pues porque tienen una forma muy elaborada de manipular, que consiste en el engaño por parte de un titiritero cuyas manos derecha e izquierda le pertenecen. Entonces es un juego de apariencias.
En ese juego de apariencias, la izquierda se postula como que son los buenos y los que luchan por el trabajador, mientras que la derecha se postulan como los malos, ¿vale? Entonces, dentro de esa manera de ver de ver la política, que es un engaño, y yo siempre digo que lo suyo sería que todos despertásemos y no necesitásemos políticos, porque mientras estén los políticos, ahí estará la infiltración de esos poderes oscuros que nos gobiernan, ¿vale? Pero bueno, a día de hoy la cosa ha empeorado aún más, porque ya no solamente hay derecha e izquierda, hay la izquierda que está más a la izquierda y la derecha que está más a la derecha, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de que la izquierda, por ser muy buenos, y estar muy a favor de los trabajadores, todo lo que digan es bueno, y si esos condicionamientos que fluyen desde la izquierda son repudiados por la derecha, pues esos condicionamientos se convierten en algo bueno, en algo más bueno todavía, porque claro, quien los ha repudiado son los malos, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Pues bueno, la forma de manipular es tal que bueno, cuando se quiere implantar un nuevo condicionamiento a la sociedad, lo que se hace es que se lanza ese condicionamiento que va en contra del bien de los seres humanos y se expone, y entonces hay reacciones adversas, ¿vale? No obstante, más tarde se lanza un condicionamiento brutal, o sea, se lanza una idea pero que parece que quien la propusiera tuviese ciertos serios problemas mentales, pero es simplemente un engaño a través del cual, siendo mostrado, el anterior condicionamiento parece insignificante. Es como que el segundo que te han lanzado empequeñece al primero, y de eso se trata, porque como queremos ser siempre tan moderados, resulta que quien sigue el juego que se plantean estos condicionamientos, pues dirá, bueno, lo segundo no, pero lo primero ya no me parece tan malo, ¿vale? Y en muchas ocasiones pues sí que lo es. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú niegas el mal, como pasa ahora pues con todas estas personas que siguen el budismo y las religiones New Age, si niegas el mal, lo que sucede es que te sientes muy bueno. No quieres pensar que los buenos, los que has postulado como buenos, están haciendo el mal, porque tú no quieres pensar en términos de mal, quieres pensar en términos de bien. Y esta estrategia se acentúa más todavía cuando esa idea, que es maligna y que se vende como bien, lo defiende la derecha, que está más a la derecha. Entonces se refuerza más todavía esa ilusión, ¿vale? Entonces el problema de negar el mal es que somos extremadamente manipulables. Y quién sabe si todo esto no estaba en la agenda de los que nos gobiernan, precisamente para buscar este efecto. Hay quien me ha dicho, no, es que el budismo y el cristianismo son muy antiguos. Digo, ya, pero son más antiguos que las ansias de poder y de dominio de las élites que gobiernan el mundo.
¿Son más antiguos que eso? Creo que no. Además, hay que tener en cuenta de que las élites que gobiernan el mundo llevan haciendo lo mismo desde hace milenios y sus planes están escritos desde hace milenios. Por ejemplo, muchas cosas de las que se explican en la Biblia están sucediendo. Y no están sucediendo desde mi punto de vista porque sea un libro religioso y profético y tal, sino porque ese libro lo escribieron pues los judíos, que son los que gobiernan el mundo. Y esa gente hace planes a muy largo plazo. Entonces ahí se ve que los planes que a día de hoy se están cumpliendo a rajatabla estaban proyectados desde hace mucho tiempo. Estaban proyectados desde que se escribió la Biblia para nosotros. Entonces, que me digan, no, es que el budismo es muy antiguo, es que el cristianismo es muy antiguo. Bueno, la Biblia se escribió 300 años después de que muriese Jesucristo. Quiero decir, no hay ninguna prueba de que ni siquiera existiese. No digo que no digo que no existiese, digo que no hay ninguna prueba de ello. Al igual que tampoco hay ninguna prueba de que Buda existiese. ¿Vale? Pero más allá de todo esto, digamos que el verdadero buscador espiritual no se basa en el dogma. En cuanto a lo que ha dicho antes, ¿por qué los budistas niegan el mal? Pues bueno, niegan el mal porque si hay una persona que sufre acoso, te dicen, no, es que claro, eso es porque tú te ves reflejado en esa otra persona que te hace el mal y te has de cambiar tú para que esa persona te deje de hacer mal. Y yo digo, vale, de acuerdo. Eso pasa en muchas ocasiones. ¿Y las otras? No, no hay otras. Es siempre espejo. Y claro, como es siempre espejo, pues la persona que lo está pasando mal y que realmente pues se siente apocada, se siente pues humillada, se siente derrotada, si sigue estos consejos, pues lo que va a lograr es acabar más hundida todavía, ¿vale? Y entonces, si esto falla, te dicen, no, es que tienes que vibrar más alto. Y piensas, pero bueno, ¿cómo vas a vibrar más alto cuando cada día te están demacrando, te están destrozando interiormente? Es decir, has de tener una mínima integridad para que tú poder empezar a vibrar, si no es que no se puede. No se puede, cuando tú estás roto por dentro, cuando tú tienes el cuerpo lleno de tensiones, con el alma en los pies, no puedes empezar a vibrar. Es más, aunque lo consiguieses, conseguirías un poco de beneficio en casa, pero es que ese poco de beneficio en casa lo volverías a perder cuando, por ejemplo, volvieses a un sitio donde ese acoso se da, como en el colegio, el trabajo, lo que sea, ¿vale? Entonces, claro, yo siempre digo que ante cualquier conflicto de este tipo, pues primero, sí, el espejo. Yo es que eso lo digo siempre, que hay que ver hasta dónde uno tiene culpa de lo que le pasa, pues porque a veces estamos tan manipulados que nos es imposible ver esas actitudes negativas, porque muchas veces son engendradas y entonces las ves como normales, las reproduces de forma inconsciente. Pero bueno, sí, ver esas actitudes, pero es que el hecho de darte cuenta de ello y cambiar no implica que haya otras personas que te vayan a seguir acosando, simplemente pues porque te ven apagado, porque te ven una presa fácil,
¿vale? Yo, por ejemplo, voy a un lugar, a un bar a comer y veo a un chaval y cuando lo veo, pues, de alguna manera me recuerda a mí. Se le ve un chaval así apocado, el típico que es muy tímido, que tiene el flequillo prácticamente tapándole los ojos y se le ve que va como con ese miedo. Claro, muchas veces el hecho de que una persona tenga esta actitud tiene más que ver con el que haya tenido problemas en la infancia, que le hayan machacado de niño, pues porque ahí se produce una contradicción difícil de conciliar, ¿vale? Imagínate que eres un niño que está pues empezando a vivir, está empezando a interactuar y tus padres te machacan. ¿Qué sucede? Te están haciendo un mal, ¿vale? Pero sin embargo tú proyectas hacia ellos un bien, porque claro, como son tus padres, pues incluso cualquier actitud negativa la vas a normalizar, ¿vale? ¿Ello qué implica? Pues ello implica que si tú quieres a las personas que te hacen daño, tienes que rebajarte. ¿Cómo? ¿Cómo te rebajas? Siendo más bueno, agachando más la cabeza, agachándola más, ¿vale? Y estas personas son las más propensas a sufrir luego acoso, porque no tienen ese lado oscuro que enfrentarles a los acosadores, ¿vale? Y en este caso, pues los budistas le dirían, no, es que has de ser más bueno. ¿Más bueno? Pero si se está arrastrando como un gusano. ¿Qué quieres? ¿Que además de arrastrarse como un gusano se arrastre bajo tierra? ¿No es suficiente con que se esté arrastrando por el suelo? Ello no es suficiente todavía. Vamos, ¿cómo va a ser más bueno? Si es que lo que necesita es tener ese lado oscuro. Y muchas veces no es cuestión de tener ese lado oscuro para enfrentarte pues con esas personas, ni verbalmente ni con las manos. Como ya expliqué en mi anterior vídeo, cuando uno tiene un lado oscuro, se siente fuerte y su lenguaje corporal cambia, ¿vale? Ello manda un mensaje a los demás de que no es una presa, porque como expliqué en mi anterior vídeo, al fin y al cabo, cuando alguien es muy débil es como en una manada de lobos, pues se convierte en el más débil de la manada, incluso pues pueden llegar a expulsarlo y todo. Y no solamente eso, también cuando un león ataca a una manada, pues siempre busca el individuo más débil, ¿vale? Y es lo que sucede con el ser humano en sí. Tenemos esos instintos primarios, pero tenemos que tener la fuerza pues para enfrentarnos a esas personas cuando realmente no albergamos no albergamos odio, no albergamos resentimiento, ¿vale? Porque todas esas emociones es necesario suprimirlas de nuestra mente. Es decir, cuando hablo de enfrentar el lado oscuro al acosador, no hablo de sentir odio, rabia o resentimiento. Hablo de sentir esa fuerza dentro de ti. Yo, por ejemplo, para que veáis que no es algo que me saque de la manga ahora, que es que tengo tres vídeos en los que explico pues el hecho de que metidos dentro de una escalada de agresiones morales unos contra otros, pues siempre cuando uno hace una agresión a otra persona
se piensa que lo suyo no tiene ninguna importancia. Y entonces a lo mejor a la otra persona sí que le importa. Y ello lleva a que la otra persona se lo devuelva magnificado, ¿vale? Y de esta manera, pues, esas agresiones van escalando. Entonces siempre digo, bueno, ya dije en ese vídeo que se llama "Una mierda no tapa otra mierda", que no hay que ser partícipe de esa escalada, que hay que darse cuenta de cuando uno ha hecho un daño y que lo que recibe pues puede ser consecuencia de ello, ¿vale? Ese vídeo es uno de los más antiguos que tengo, ¿vale? También expliqué en otro vídeo que se titula "Los excesos del odio", pues que cuando... a ver si pasa el tren. Expliqué los excesos del odio, que cuando uno odia a otra persona, la demoniza, la convierte en un demonio, ¿vale? Entonces expliqué que había que luchar contra ello, puesto que cuando demonizas a una persona, la conviertes en un canal. La conviertes en un canal a través del cual no solamente se proyecta el odio que puede estar justificado hacia esa persona en base a lo que te ha hecho, sino que también proyectas la frustración, la rabia y el odio de otros asuntos que te pertenecen a ti, ¿vale? Es decir, ya lo utilizas como un canal, y es por eso que el odio es algo irracional y que se ha de alejar de nuestra mente. Entonces expliqué, tanto en ese vídeo del que hablo de los excesos del odio, como en otro vídeo que amplié esa información, que se llama "Del bosque maldito a la pradera de amapolas", pues expliqué que para evitar odiar a otra persona y evitar descargar frustraciones propias sobre esa persona más allá de lo que te haya hecho, expliqué que yo la forma que había encontrado muy efectiva de llevarlo a cabo es pensando en los atributos buenos de esa persona, ¿vale? De manera que yo bajo mi ego, pues, pensando en esa persona y diciendo, a ver, esta persona es buena en esto, es buena en lo otro. Y incluso me digo, bueno, esta persona es mejor que yo en esto otro, ¿sí? Esto lo hace mejor que yo. Y cuando haces eso, pues digamos que en un primer momento te llevas a un punto en el que te sientes revolcándote por el fango, ¿vale? Por un fango muy sucio. Y cuando llegas al punto de la aceptación, entonces sales disparado hacia arriba porque adquieres una comprensión muy grande. Y bueno, como siempre digo y he dicho antes, la dualidad ha de partir de la neutralidad, y la dualidad es el cetro de poder que te permite tomar tus propias decisiones, ¿vale? Pues ahora volviendo a lo que decía sobre los aspectos en los que se entiende que los budistas niegan la existencia del mal, pues bueno, ya hemos hablado del espejo, ya hemos hablado de la vibración, y luego está el karma. Es decir, si eres una persona que no ha hecho nada malo, te dicen, no, es que no lo has hecho en esta vida, a lo mejor lo has hecho en otra. Tócate los cojones. Explícale a la madre que estando, por ejemplo, en Ucrania, le cae un misil a un lado de la casa donde está su bebé y lo matan. Un bebé que no ha tenido tiempo de hacer ningún daño a nadie. Explícale que es que hizo algo malo en otra vida, ¿vale? El problema de todo esto es que nosotros no hemos vivido en otras vidas de forma consciente, es decir, si la hemos vivido no lo recordamos. Entonces,
nos estamos basando en un dogma, en algo que no sabemos. No sabemos si existimos antes de esa existencia. No sabemos si habiendo existido ya las cosas que nos pasan tuviesen relación con nuestra vida pasada. Eso es muy probable, puede ser, pero no como una certeza absoluta. Es decir, es que yo siempre que hago un vídeo, que hablo de la dualidad, me hablan pues con dogmas, con certezas absolutas, con recetas para todo. Es decir, alguien que sigue pues estas religiones, pues como el budismo, las New Age y todo esto, pues si por ejemplo hiciesen terapia y viniese un violador, pues le darían la misma respuesta que si viene luego, más tarde, la víctima del violador, la persona violada. O si viene pues un atracador de bancos que ha disparado a un policía, le darían la misma respuesta que al policía que le han pegado un balazo y debido a ello pues le han fastidiado un riñón y tiene que hacer la diálisis toda su vida. Le dirían lo mismo. No, es que ese mal lo has atraído tú, es que claro, es que vibrabas bajo. Y todo se basa en eso, en espejo, en vibración y en karma. A continuación voy a explicar acerca de la muerte de Sócrates. Sócrates era el maestro de Platón y era muy crítico con todo el sistema religioso griego. Y bueno, pues estaban los griegos sometidos a un adoctrinamiento en el que los males de este mundo se le atribuían a los dioses, y Sócrates pues quiso educar a la juventud diciéndoles que fuesen responsables de su propia vida, que no le atribuyese los males de la sociedad a los dioses, que tomasen el control. Y claro, ello enojó mucho a las autoridades que al final le acusaron de corromper la juventud, ¿vale? Entonces a Sócrates le dijeron, bueno, pues fúgate, vete para que no te encuentren, o si no, paga una fianza y a ver si se puede solucionar el tema. Y Sócrates dijo, no, dice, si la muerte es lo que he de encontrar, lo encontraré. Y bueno, y cuando le dieron la cicuta para comérsela, estaban ahí sus discípulos llorando alrededor, y Sócrates les dijo, qué desperdicio estar llorando ahora. Dice, llorar cuando me haya ido. Dice, es más, ¿qué importa? Es decir, ¿qué importancia tiene que yo me muera o no? ¿Vale? Dice si los ateos tienen razón y antes de venir a esta vida no existí, pues volveré a la inexistencia. Y si los sacerdotes tienen razón y antes de existir en este mundo ya existí, volveré a existir. ¿Qué problema hay? ¿Vale? Pero, ¿qué se desprende de esta actitud, de este discurso? Lo que se desprende es el pensamiento de un filósofo. Es decir, un filósofo no se cree nada, no sigue ningún dogma, porque es una persona valiente, ¿vale? ¿Qué sucede?
que las personas que se quieren introducir en el mundo de la espiritualidad, pues siempre lo hacen a través de una religión, pues porque es algo controlado, te dan un método que lo sigues a rajatabla y a lo mejor consigues algo. Sí, a lo mejor consigues estar más relajado, pero el verdadero buscador espiritual se aventura sin ninguna guía, como hice yo. Yo no utilicé ninguna guía para conocerme a mí mismo. Lo único que sí que me aportó algo fue la filosofía taoísta, ¿vale? Y el Tao, pues, es algo que está muy bien, pues porque no tiene ningún tipo de dogma. Tú lees los 3 libros del Tao, los 3 clásicos, y lo único que lees allí son parábolas. Son como un dedo apuntando a la luna. No mires el dedo, mira a la luna. Es decir, son como indicios que han de despertar en ti un cambio en tu actitud. Pero no te dicen haz esto o haz lo otro, o cree en esto o cree en lo otro. El Tao es de programación, es decir, es la supresión de la programación. Es por eso que no ha sido promocionado. Es por eso que aunque la mayoría de la gente conoce el símbolo del yin y del yang, no saben de dónde viene. No saben que el símbolo del yin y el yang es taoísta. Es más, hay incluso gente que confunde el Tao con el budismo, cuando no tiene nada que ver. El budismo es de origen hindú y el Tao es de origen chino. Sí que es verdad que hay una fusión entre ambos que se llama Zen, pero más allá de ello, pero más allá de ello, el Tao es una filosofía que no es una filosofía, porque no insta a la conversación ni a la deliberación. De hecho, Lao Tse, que fue el fundador del Tao, en una de sus parábolas dijo que el Tao del que se puede hablar no es el verdadero Tao, porque el verdadero Tao es la sensibilidad, y no existen palabras para explicar lo que se siente. Siempre las palabras empequeñecen aquello que es sensitivo, ¿vale? Entonces, pues bueno, volviendo al chaval aquel, pues mira, pondré un ejemplo que me pasó a mí cuando iba con la barca de un amigo. Pues bueno, estábamos allí y sacan los platos y no quedaban. Y yo en la anterior ocasión pues había sacado los platos y ya los había puesto para comer. Y resulta que se me pegaron los platos porque eran de plástico muy fino y los tiré a la basura un par de ellos, ¿vale? Y luego faltaron, pero bueno. Uno de ellos, un compañero de pesca que estaba en el barco, que es bastante, pues no sé, como una suegra, ¿no? No sé, no sé. Pues dice, ¿y quién puso los platos el otro día cuando yo no estaba? Y yo dije, los puse yo. Y entonces dice, vale, como diciendo, el tonto ha puesto los platos. Y yo me cabreé, pero no hice, ni lo expresé ni nada, me callé y ya está. Pero el tío seguía, bum, 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 dándole vueltas al asunto. Y seguía, y yo aguantando estoicamente, ¿vale? Y entonces al final, pues le digo, oye, que si lo hubiese sabido, no los hubiese tirado. Se lo dije así para ver si se callaba. Pero el tío siguió bum 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 un buen rato, hasta que al final ya se me hincharon las narices y ya tuve que pegarle el corte definitivo. Pues bueno, ¿sabéis qué pasó?
que se enfadó conmigo, se hizo la víctima. Es decir, me estuvo durante 5 minutos o más tocándome las narices, le avisé, no me hizo caso, y siguió hasta que al final tuve que pegarle un corte más fuerte. Pues bueno, ahí sí que esa persona pues es una persona que tiene un ego y que no se lo ve, y que cuando provoca una situación de conflicto, en lugar de darse cuenta de que ha sido él, pues se hace la víctima. Ahí sí que la ley del espejo, de la que hablan los budistas, ahí sí. Pero el chaval ese del que os he hablado antes, decirle que tiene que ser más bueno, es que el problema es que no se pueden aplicar normas para todo, ¿vale? Los budistas hacen mucho eso, es decir, tienen 3 normas para describir lo que sería cómo evitar el mal, y se la aplican a todo el mundo por igual, ¿vale? Pues entonces digamos que si esa persona de la que he hablado, que es más egocéntrica, pues a esa persona habría que bajarla del burro, ¿vale? Es decir, tranquilo. Pero a la otra persona, a la persona de la que he hablado, esa persona apocada, lo que habría que hacer es subirla a un elefante para que se sienta fuerte y controle la situación, y que ello no le lleve a repetir las mismas actitudes, porque las actitudes, cuando se repiten y no se les pone solución, se enquistan y se convierten en un mal que cuesta mucho de escapar de ello, ¿vale? Cuando hablo de bajar del burro al egocéntrico y subir al elefante al apocado, hablo del ego. Hablo de que esa persona débil se ha de subir a un elefante, ha de elevar su ego, ¿vale? Pues para no sentirse inferior, porque lo que sucede cuando alguien ha sido acosado durante mucho tiempo es que se siente inferior. Entonces tiene que elevar el ego y tiene que sentirse fuerte. Y la forma de sentirse uno fuerte es siendo partícipe de esa batalla en la que te han metido sin tu consentimiento. Y para ello, pues como digo, tienes que sentir ese lado oscuro, tienes que tener ese lado oscuro para enfrentarle, ¿vale? Pero todo ello, pues, en ausencia de emociones negativas, es decir, sin ira, sin rencor, sin resentimiento. La dualidad ha de estar presente en una mente sana, que no genere pues estos males, que los combata, pero que justo en el momento en que se necesita el lado oscuro o el ego, se manifiesten para elevar a esa persona apocada, a esa persona que requiere pues sentirse con esa fuerza, ¿vale? Muchas veces hablar de estas cosas con personas que son excesivamente buenas por una cosa o por otra puede resultar chocante, pero ello muchas veces no es excluyente para otras personas que a lo mejor, siendo budistas, tienen tan integrada esta actitud, pues por el hecho de que son personas fuertes, que no lo perciben como el hecho de elevar el lado oscuro o elevar el ego. No lo perciben así. Simplemente lo tienen asimilado y lo hacen de forma natural. Pues porque no quieren ser víctimas de tales injusticias y no lo ven como algo raro. Más adelante hablaré sobre todos estos asuntos, sobre las tensiones que intervienen cuando alguien está dentro de una situación conflictiva, pues para que vosotros podáis examinar vuestro cuerpo, donde se generan las tensiones que provocan ansiedad
inseguridad, incluso de qué manera se manifiesta, por ejemplo, la depresión, que es como un estado del cuerpo más, pum, más de decaimiento, ¿vale? Pues porque comprendiendo cómo se manifiestan esas tensiones emocionales en el cuerpo y modificándolas pues para contrarrestarlas, pues es más fácil de salir de estos problemas poniendo en conjunción el aspecto del cuerpo con el aspecto de una actitud adecuada frente a cualquier problema. Y bueno, sin más, me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Compartir el vídeo si creéis que puede ser bueno para otras personas que conozcáis. Darle un like y comentar a ver qué os parece, ¿vale? Pues sin nada más que decir, un abrazo y mucha salud. Hasta la próxima.